Sí. Buenas tardes acá en Lima y buenas noches allá en España. Vamos a dar inicio a la actividad que teníamos programada hoy desde la escuela de posgrado y desde la maestría de Medicina Familiar y Atención Primaria. Esta es la primera de algunas actividades que vamos a empezar a hacer por este medio para empezar a hacer espacios en los que empezamos a reflexionar sobre la práctica que se hace en la atención primaria. Y para esto hemos decidido empezar con uno de nuestros profesores invitados ya desde hace varios años, que es el doctor Luis Aguilera, quien está conectado desde Valladolid, España. El doctor Luis Aguilera ha sido presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunidad y coordinador ejecutivo de la Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar. Su experiencia es amplia en el, digamos, en cómo se organiza un sistema basado en medicina familiar, y digo que es amplia porque va desde que fue prestador, que atendía pacientes, hasta estos cargos que ha ocupado, en los que ha organizado grupos de médicos familiares, tal vez una de los colectivos de médicos familiares más grandes del mundo. Entonces, damos paso al saludo del doctor Aguilera y luego vamos a hacer una pequeña presentación a modo de introducción para luego pasar a las preguntas que va a responder el doctor Aguilera. Luis, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, buenas tardes. Saltamos de un continente a otro. Muchas gracias a Sofía por las palabras y un saludo a todos los que nos estén escuchando en estos momentos. Muy bien. Estamos bien. Aquí en Valladolid, en España, estamos en mitad del verano con temperaturas tórridas y deseando salir al mar un poco, que yo vivo en una ciudad del interior. Muy bien, gracias Luis. Entonces, para los que nos están escuchando ahora, esta va a ser una actividad que dure aproximadamente unos 20 minutos. Y luego en las siguientes actividades que organicemos, tal vez también planificamos que haya alguna interacción con los participantes. En esta no se va a dar así. Vamos a estar en una conversación el doctor Aguilera y yo. Entonces, vamos a una pequeña introducción que había preparado sobre el tema que nos atañe hoy, de cómo organizar el modelo de cuidados integrales. Y a veces las palabras juegan mucho a pensar qué, cómo, cuándo. Y tal vez tenemos que empezar pensando en cómo estamos ahora en Perú y cómo estábamos hace varios años, ¿no? Si nos ponemos a pensar en qué tipos de problemas eran atendidos por el sistema sanitario, probablemente hace 25 años en el Perú, vamos a encontrar lo que está en el gráfico de la izquierda, ¿no? Problemas infecciosos, problemas de los recién nacidos, de tuberculosis, y estos problemas no han desaparecido, ¿no? Siguen presentes. De hecho, seguramente Luis está al tanto, pero uno de los problemas que está más en relevancia actualmente en nuestro país es el de la anemia. Y esto está llevando a una movilización de varios sectores que está muy bien por la implicancia que tiene, pero que también a veces nos hace recordar que de repente todo el enfoque del Estado no debería estar solo en abordar un solo problema, sino digamos, el vasto de problemas que pueden tener las personas, las familias y las comunidades, y también recordar que la anemia puede ser el resultado de muchas cosas que están detrás, ¿no? Y como ven en la parte azul, problemas crónicos, problemas de salud mental, de repente eran los que eran menos antes y ahora son los que están apareciendo mucho más en este pastel de los cuidados que se deben dar a través de los servicios sanitarios. Y también otra cosa que es muy, digamos, frecuente en países como el nuestro es que nuestro primer nivel ha sido organizado a la medida de lo que pasaba hace 25 años, ¿no? Con centros materno-infantiles,
como establecimientos de primer nivel de mayor resolutividad, y que el mismo nombre, el que se llame materno-infantiles, nos hace reflexionar o le podría hacer reflexionar a una persona que tiene estos problemas crónicos que hemos visto, como la hipertensión, la diabetes o un síntoma inespecífico, que tal vez este no es el lugar para ellos, para él o ella, ¿no? Y que por lo tanto de repente debería buscar atención tal vez en un hospital, ¿no? Los nombres también importan, ¿no? En nuestro país tenemos una red amplia de establecimientos de primer nivel, y los establecimientos de mayor categoría en el primer nivel, que son los 1-4, tienen salas de parto que ocupan gran parte de la infraestructura y de las horas profesionales de salud dedicados a eso. Un estudio reciente del Banco Mundial encontró que en Lima Metropolitana solo 1.3% de los partos son atendidos en el primer nivel. O sea, destinamos una gran infraestructura en número de recursos a que estos establecimientos estén preparados para atender partos o el binomio madre-niño, pero finalmente los usuarios no están escogiendo atenderse ahí por uno u otro motivo, ¿no? Eso seguramente no lo vamos a discutir ahora, pero nos debe llevar a la reflexión de cómo tenemos que orientar el cuidado nuevamente que vamos a dar y los servicios que van a brindar ese cuidado integral. Entonces, ¿qué modelo esperaríamos o digamos, cómo podemos reflexionar sobre el modelo que esperamos, dadas estas circunstancias del cambio demográfico y de cómo están funcionando nuestro sistema de salud y nuestros establecimientos de salud, sobre todo los de carácter público? Estos desafíos del modelo de cuidado es, digamos, una reflexión que podríamos empezar a hacer nosotros de cómo tendríamos que pensar que si queremos desarrollar un modelo, debemos migrar de lo que está pasando ahora, que nos centramos solo en servicios y en individuos, a centrarnos en mejora de salud, que no pasa obviamente solo por los servicios, y no solo a individuos, sino a un cuidado que abarque un grupo más grande. La atención individual es súper importante, pero probablemente se pueda hacer más por esa atención del individuo, abordando otros escenarios, los de los determinantes, los que determinan la salud de las personas, ¿no? Y eso va un poco más allá de lo que se hace desde los servicios sanitarios. Entonces, empezar a pensar cómo migrar de ese cuidado individual reactivo, no coordinado, centrado en enfermedad, a una mejora del estado de salud sostenida a nivel poblacional, para todos los segmentos, para todos los grupos etarios, para que nadie quede atrás. Todos creo que estamos de acuerdo con que esa es la mirada, ¿no? El asunto por el cual estamos haciendo empezando a hacer estas discusiones es cómo lo hacemos, ¿no? Y uno de los motivos por los que hemos invitado a Luis, que es profesor de la maestría, es que nos ayude a reflexionar un poco qué camino ya andaron países como el suyo, de España, que llevó a que, sea reconocido en la última publicación de Bloomberg como el que tiene mejor salud de todos los países, ¿no? Que no necesariamente, aunque algunos lo igualan a servicios de salud, no necesariamente tiene que ver con eso. Seguramente, ya Luis nos explicará, tiene que ver con muchas otras cosas que van más allá de los servicios sanitarios. El modelo del cuidado tiene que tener estos matices, ¿no? Tiene que empezar a mirar qué estamos ofreciendo desde los servicios de salud para atender integralmente a las personas e ir más allá y cuidarlas, o sea, proteger su salud o mejorar su estado de salud. ¿Y cómo nos estamos organizando para eso? Es importante empezar a pensar. Entonces, planteamos las preguntas para Luis ahora. La primera es también ponernos en contexto un poco de esa realidad de la que quisiéramos aprender, es cómo se gestó el actual sistema sanitario español, y en base a esta experiencia, ¿cuáles consideras que son los puntos claves para un gobierno, probablemente de un país como el nuestro, latinoamericano, que tú conoces bastante, para que un gobierno pueda alcanzar esta meta de salud universal, ¿no? O sea, ¿cómo, qué encuentras del sistema sanitario español que podrían servir como lecciones aprendidas para un gobierno que quiera avanzar en ese camino?
Sí. Entonces te dejo la palabra, Luis, para que nos puedas Gracias. orientar. No, gracias, Sofía. Voy a intentar responder a estas cuestiones, pero quizá antes me gustaría, como hablaremos en torno a la atención primaria, dos puntos sobre los que vamos seguramente a debatir. Uno es los atributos de la atención primaria han de cumplirse todos para que podamos hablar de verdad de atención primaria, porque si no, estaremos aproximándonos posiblemente a un sistema parecido a una posible atención primaria, pero estamos estableciendo grandes sesgos que no van a cumplir los objetivos. Luego podemos hablar de los atributos. Y la segunda es la contribución que la atención primaria hace al conjunto del sistema sanitario, porque hay muchas resistencias en todos los países, incluso en países como el mío, que ya hay un sistema instaurado de años y bastante aceptado por todos. Muchas resistencias, digo, desde otras partes del sistema. Entonces, la pregunta que deberíamos plantear los que de alguna manera somos actores de ese primer nivel asistencial sería cuál es la contribución que hace la atención primaria al resto del sistema, ¿no? Y la gran fortaleza es que el resto del sistema se beneficia, y esto puede formar parte de nuestro argumentario, el resto del sistema, fundamentalmente el hospital, se beneficia de una atención primaria fuerte. Es decir, el hospital y todo lo que conlleva el hospital, sus profesionales van a poder vivir mejor, no solamente personal, sino profesionalmente, si el sistema dispone de una atención primaria fuerte y bien establecida. Y dicho esto, pues bueno, estamos hablando de una historia que ya va a cumplir 40 años en España, ¿no? Y que fue acompañada, es verdad que ahora pues, los estudios internacionales la colocan en el top, cuando el sistema sanitario español, tal como lo tenemos ahora, se empezó a gestar, pues en el top podía estar el Reino Unido o quizá Canadá por aquel entonces, ¿no? Canadá, luego el Reino Unido, y bueno, ahora nos toca a nosotros. Pero estamos hablando, como digo, de una historia de 40 años que tuvo un contexto fundamentalmente político y social que quizá propició el que se hiciera este desarrollo, igual que se hicieron desarrollos en otros ámbitos y en otros entornos, ¿no? Estábamos saliendo de una dictadura, estábamos iniciando, conociendo un sistema democrático allá por finales de los años 70, principio de los 80, y sin duda alguna se produjo lo que creo que ha de producirse en cualquier estado que apuesten por la construcción de un sistema sanitario universal, que tiene que ser una decisión política, ¿no? Y en aquel caso se dio, pero no solamente vale con eso, porque lógicamente luego tiene que ir acompañado de otras cosas. ¿Qué pasó en España? Bueno, pues que también se desarrollaron las vías de comunicación, ¿no? Las carreteras, ¿no? Y entonces se acercaron todas las localidades entre sí. Eso tiene que ver mucho con la accesibilidad, ¿no? También se desarrolló la toma de decisiones, se empezó a tomar conciencia porque iniciamos un sistema democrático de que los ciudadanos podíamos participar en la decisión de todas las cosas, de la educación de nuestros hijos, de las decisiones de quién nos quiere gobernar. Y eso también tiene mucho que ver pues, con el modelo centrado en la persona, ¿no? Donde la toma de decisiones compartida pues, es muy importante. Por tanto, como siempre, la exclusiva contribución del sistema sanitario, si no se tiene en cuenta el contexto, pues sería pobre, ¿no? O sea, hay que verlo como cuando hablamos de salud pública, ¿no? Hace quizá más por la salud pública la cloración de las aguas o el cepillado de dientes que otras cosas que nos creemos los sanitarios que hacemos y que son absolutamente determinantes. ¿Qué le pediría a un gobierno, qué le deberíamos pedir a un gobierno que quiera alcanzar la salud universal? Pues quizá vamos a ponernos en su piel, ¿no? Quizás se contarían con los dedos de la mano, hay alrededor de 198 países en el mundo, aquellos que de verdad no quieren un sistema de salud universal para sus ciudadanos. Por lo tanto, esto parece que es una aspiración
valga la redundancia, universal, ¿no? Pero sin embargo muy pocos lo logran o por lo menos se encuentran con grandes dificultades. Poniéndonos en la piel de un político, ¿cuál sería la principal traba que encontraría? Pues el coste. Es decir, ¿cómo hacer universal pues con los recursos que tengo, ¿no? Que son muy limitados, ¿no? Entonces quizá la respuesta está, bueno, busque sistemas eficientes, ¿no? Y ahí está la atención primaria, ¿no? Y sin embargo, el hospital sigue teniendo un peso enorme en casi todos los países. Por tanto, habría que pensar en unir universalidad a eficiencia, ¿no? Y entonces la respuesta la tenemos en la atención primaria y en sus atributos. Porque ¿qué quiere un político? Quiere acercarse a los ciudadanos para que poderles llevar los cuidados. Bueno, ¿eso qué lo da? Eso lo da la longitudinalidad, ¿no? La accesibilidad. ¿Qué busca un político? Que el ciudadano confíe en su sistema sanitario. ¿Eso que lo da? La longitudinalidad, es decir, la relación que se establece con el médico, con el equipo, con el centro de salud. ¿Qué busca un político? Poder hacer las cosas identificando los problemas de salud que tengo y entonces adaptar los recursos a esos problemas que tengo identificados. ¿Quién hace eso? La integralidad, ¿no? No deja de ser la identificación de necesidades y adapto los recursos a ellos. ¿Y qué busca el político? Pues que haya una coordinación entre todo esto. Pues ya tenemos el cuarto atributo de la atención primaria. Y eso todo está escrito y hay estudios ya desde Barbara Starfield y desde SAI, incluso anteriores, que lo van demostrando, ¿no? ¿Cómo se hizo en España? Pues yo creo que no se tuvo todo este análisis, ¿no? Este análisis ha sido posterior. Yo diría que hubo tres comunes denominadores y creo, Sofía, que termino con esto porque hay que dar paso a las otras preguntas. Pero en España, como digo, hubo una decisión política en el contexto de otras toma de decisiones políticas, pero también hubo la presencia, la lucha permanente de un colectivo que trabajaba por los valores en los que creía, ¿no? Un colectivo que se iba formando a la vez que se construía, ese nuevo sistema sanitario. Era un colectivo fundamentalmente en torno a la medicina familiar y comunitaria, pero no solamente, ¿no? Y esos valores fueron los que en momentos de dificultad pusieron la cara, hicieron frente a las dificultades que se ponían delante y los que pudieron contrarrestar pues quizá los titubeos políticos que también se han dado en todo este periodo. Y ese colectivo se hizo fuerte también con la presencia de adversidades, que siempre existen, ¿no? La atención primaria siempre ha estado sometida a una serie de adversidades. La primera, pues la falta de financiamiento, pero que quizá hayan sido esos valores, como digo, de ese colectivo que ha ido creciendo en torno a una sociedad científica, en torno a, bueno, ¿por qué no decirlo?, de un lobby que ha sabido ir argumentándonos sin dificultades y sobre todo ir argumentando no solamente a los que ya estábamos convencidos, ese es uno de los peligros, que a veces solamente argumentamos o debatimos con los que ya estamos convencidos, ¿no? Sino también en foros donde se ponía en entredicho el valor de estos valores de la salud universal. Recientemente hemos tenido una ley en España en el 2011 pues, que excluía a los inmigrantes, como es mundialmente conocido, y ahí ha estado ese colectivo y sus valores para impedir eso, ¿no? Entonces, con esto voy respondiendo un poco, Sofía. Sí, creo que es interesante pensar que la decisión política es algo que influye en que se logre, digamos, hitos como los que se han logrado en España, pero seguramente colectivos como el de medicina familiar, pero también colectivos ciudadanos, son los que pueden mover un poco a que de repente se puedan dar algunos cambios, ¿no? Y hay que ir pensando en eso porque muchas veces las decisiones de cómo organizar el cuidado se gestan
desde el Ministerio Político solamente, ¿no? Desde el Ministerio de Salud. Creo que César se está filtrando el audio. De repente, si le puedes silenciar para que podamos seguir. Bien, vamos a continuar. Hoy y acabo de venir de una mañana llena de consultas, ¿no? Y algo que de repente se escucha mucho en el ámbito de los gestores, en el ámbito político de los que toman decisiones, es que el primer nivel de atención es un nivel de baja complejidad, ¿no? Y que por lo tanto no tiene que estar tan provisto de tantas cosas, o que el cuidado integral se va a dar si es que, digamos, el individuo pasa por una serie de atenciones dentro del establecimiento, o si de repente conseguimos que, dada una enfermedad, algún especialista hospitalario vaya a tratar el cuidado de esas personas, ¿no? Teniendo una consulta de 20 o 30 pacientes en la que muchos tienen problemas de salud mental, en las que el contexto importa mucho para tomar decisiones con los pacientes, ¿cómo podríamos definir ese cuidado integral, ¿no? Y cuáles serían las claves para poder organizar que el sistema entregue ese cuidado integral, ¿no? O sea, ¿cómo dirías que podríamos pensar en ese cuidado integral? Bueno, antes hablaba de las debilidades de la atención primaria y ahí has apuntado tú a una de ellas que permanece, ¿no?, a lo largo del tiempo, y es cómo nos miran desde el resto del sistema, como que somos un nivel de baja complejidad y por tanto no somos resolutivos, ¿no? Y aquí entraríamos, no sé si se me sigue escuchando porque he dejado de ver a la doctora Sofía, a la doctora Cuba. Sí, sí te escucho, sí te escuchamos. Digo que entonces esa es una debilidad, ¿no? ¿Cómo podemos hacer frente a eso? Primero demostrando competencia, que la tenemos, pero a veces demostramos competencia y lo que se nos presenta es otra debilidad, que es la insuficiencia de medios, ¿no?, para lograr la resolutividad, que está enlazado con lo otro, porque como somos la parte del sistema de menor complejidad, entonces no se nos dota de medios, ¿no? ¿Qué carta de presentación en esto, qué currículum deberíamos llevar, ¿no?, a los que toman las decisiones políticas? Pues la competencia, como digo, pero también la eficiencia de nivel. Es decir, antes tú ponías una diapositiva donde en los centros materno-infantiles resulta que no había partos, o había un porcentaje bajísimo, escasísimo, ¿no? Probablemente eso tenga que ver también con cómo se ha presentado a la población o cómo siente la población el hacerlo ahí o el hacerlo en el hospital. Pero decididamente el hacer esa atención en el hospital es mucho menos eficiente, con toda seguridad, que hacerlo en el nivel donde se tiene establecido. Y así pasa con todo. Y ese lenguaje lo entienden los que toman las decisiones políticas, porque tiene que ver con la plata, ¿no? Entonces, la eficiencia de nivel dice que yo tengo que conseguir los resultados que puedo conseguir en este nivel y no pasarlos a otro nivel, porque entonces estoy de alguna manera malgastando los recursos, ¿no? Por tanto, los cuidados integrales tienen que ver mucho con eso. Primero, con identificar las necesidades de la población, y aquí cada país, cada región tiene que identificar las suyas. Por eso, el que nos fijemos de la misma manera que España se fijaba en Canadá, o es verdad que hay gran parte del mundo que ahora se fija en el sistema español, pero lo que tiene que hacer es identificar sus propias necesidades, en qué momento está y qué es lo que necesita el ciudadano en cada parte de su país, ¿no? Eso como primer paso. Luego, con una mirada de largo alcance, a mi juicio, que tiene que dar flexibilidad. También Sofía nos presentaba la primera diapositiva, donde en los últimos 25 años han cambiado las necesidades de salud de la población peruana en su conjunto. Por tanto, el sistema tiene que ser diseñado con una flexibilidad que pueda dar
según va pasando el tiempo, respuesta a las nuevas necesidades que presenta, ¿no? Y tal como nos lo ha presentado la doctora Sofía, y es lo que está pasando en la práctica totalidad de los países del mundo, cada vez la atención ha de hacerse más en lo crónico, en la calidad de los cuidados a largo plazo, ¿no? Y menos en la atención aguda, que es de lo que se tienen que ocupar los establecimientos hospitalarios. Por lo tanto, aquí volvemos a la atención primaria, ¿no? ¿Cuál es el dispositivo que está más cerca de los ciudadanos? El centro de salud y sus profesionales, ¿no? ¿Cómo habría que organizar, por tanto, la provisión de esos cuidados integrales? Pues desde la proximidad, ¿no? Y antes decía que no caigamos en considerar atención primaria como cruzarnos de brazos cuando ya tenemos a lo mejor logrado cierto grado de accesibilidad o cierto grado de integralidad, ¿no? Pero a lo mejor no somos longitudinales, entonces esto no es atención primaria, ¿no? Vamos avanzando, pero tenemos que construir en los 4 atributos: que seamos accesibles, que demos una relación longitudinal, es decir, de confianza a lo largo del tiempo, que debería ser con el médico, con el enfermero, con el equipo de salud, que hagamos cuidados integrales identificando los problemas y adaptando los recursos a esos problemas, persiguiendo una eficiencia de nivel. Es decir, todo lo que se pueda resolver en el equipo de salud del primer nivel asistencial, que sea resuelto allí. Porque dotar de los medios para la resolutividad en ese nivel y que ese nivel resuelva esos problemas, siempre va a ser más eficiente y menos dotado de iatrogenia que si esos mismos problemas se resuelven en otros niveles, como pueda ser el nivel hospitalario. Y por último, la coordinación, ¿no? Es decir, de alguna manera darle autoridad al equipo de salud del centro de salud o al médico para que coordine, es decir, el paciente que llega a un momento que dice: yo necesito un médico que coordine, que ponga de acuerdo a todos los médicos que me llevan viendo en los últimos 3 meses, ¿no? Esa es la coordinación y ese es el papel que se hace desde el primer nivel asistencial, incluso penetrando en algunos modelos, por ejemplo, de países nórdicos del norte de Europa, penetrando en el hospital, ¿no? Es decir, visitando a sus pacientes que se ingresan en una cama hospitalaria cuando tienen necesidad de ello, porque tienen un problema pues agudo que requiere un ingreso hospitalario. Sí, creo que has resaltado muy bien el que a veces se quiere pensar en la integralidad, digamos, respondiendo a necesidades, como es digamos, la definición más clásica, pero olvidándonos de los otros atributos que hacen que ese cuidado integral pueda suceder, ¿no? Si no existe longitudinalidad, si la puerta de entrada no es sólida y accesible, si la coordinación entre niveles no es adecuada, ese cuidado integral va a quedar solamente en nombre, ¿no? O en cobertura de problemas que estamos identificando como prioridades, como sucede con la anemia o como podría suceder con los mismos problemas crónicos, pero sin, digamos, ayudar a responder realmente esas necesidades sentidas o no sentidas de los ciudadanos que tenemos a cargo dentro de un sistema sanitario. Bueno, entonces cerramos con la última pregunta y luego hacemos un pequeño resumen de lo que hemos conversado. Y creo que lo has tocado antes también, pero tal vez es bueno poner énfasis en eso. Están habiendo cambios, no solo los demográficos de enfermedad, sino también tal vez en la forma como las personas requieren los servicios de salud, ¿no? O qué esperan de los servicios sanitarios, o qué esperan del Estado para cuidar su salud. Entonces, ¿cómo sientes que estos cambios sociales, económicos, alterarán el modelo del cuidado, ¿no? O sea, que, digamos, cosas van a permanecer,
y qué cosas de repente vamos a tener que adaptarnos si queremos hacer un modelo de cuidado realmente centrado en el ciudadano. Sí. Bueno, esto requiere una mirada hacia el futuro, ¿no? Entonces es difícil porque cuando miramos al pasado y vemos cómo en el pasado miraban el futuro, pues a veces, pocas veces acertaban, ¿no? Y lo que estamos viviendo ahora, pues probablemente, salvo unos pocos visionarios, pues no se veía, ¿no? Entonces, lo que sí parece cierto es que en general los ciudadanos agradecen el que los servicios se le acerquen a ellos, a su lugar, ¿no? A donde están. Lo vemos con muchas cosas, ¿no? Con la forma de compras en este momento, con todas las empresas, con todas las compras que hacemos por internet y nos lo traen a casa. La gente joven, por lo menos aquí en España, pues ya no va tanto a las tiendas, no van a su establecimiento bancario, ¿no? Están cerrando oficinas las grandes entidades bancarias porque no reciben la visita, las transacciones se hacen desde casa, ¿no? O sea que esa proximidad que queremos, que nos lo sirvan todo en casa, probablemente también se quiera con la salud, ¿no? Pero es que además esto se ve facilitado por que cada vez los dispositivos que tenemos de diagnóstico y de tratamiento son muchísimo más accesibles y apropiados para ser utilizados en cualquier contexto, ¿no? Y yo siempre pongo el ejemplo del espirómetro, no cuando estudiaba la carrera, cuando hacía la especialidad, que es verdad que hace ya unos años, pero bueno, tampoco tanto, para hacer una espirometría teníamos que enviar el paciente al hospital. ¿Por qué? Porque el espirómetro era un mueble enorme, ¿no? Y ahora los espirómetros los podemos llevar en el bolsillo, ¿no? Y sacar en la computadora o en la lab el resultado. Por tanto, podemos hacer la espirometría a la cabecera del enfermo. Y entonces, con estos ingredientes que vemos que son los que están imperando ya, bueno, ¿quién tiene la batuta? Pues el profesional sanitario que está cerca de los ciudadanos, ¿no? No conozco muchos traumatólogos, ni tienen por qué hacerlo, ni cirujanos, ni otras especialidades cuyo ámbito de actuación es el hospital, que conozcan, lógicamente, el domicilio de sus pacientes, ni tienen por qué hacerlo, ¿no? Pero, sin embargo, nosotros sí. Por tanto, yo creo que en ese sentido, y lo considero una fortaleza del primer nivel asistencial, pues el futuro, de alguna manera, es nuestro, ¿no? Y esa es una fortaleza que tenemos que mostrar, ¿no? Probablemente, si los que toman las decisiones políticas y económicas a nivel Estado o a nivel región tuvieran que prescindir de esto, entonces verían que las cosas no funcionaban porque todo se fragmentaría, porque los ciudadanos se duplicarían las pruebas, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, conseguirían peores resultados con mayores costes. Por tanto, creo que ese es el futuro, la proximidad a la cabecera del ciudadano, a la cabecera del enfermo para el que está enfermo y al entorno del ciudadano para el que está sano y buscamos más calidad de vida. Claro. Sí, probablemente ese cuidado más personalizado, ¿no? En el que se conoce, digamos, en la experiencia de la atención primaria, se conoce de larga data quién es esa persona a la que estamos atendiendo y quién es esa familia, ¿no? Y probablemente eso no cambia a futuro, ¿no? El conocimiento ayuda a que ese modelo de cuidado sea mejor. Bien, vamos a cerrar entonces esto resumiendo algo de lo que hemos hablado. Hemos conversado un poco con Luis sobre qué tan importante sigue siendo la conceptualización de la atención primaria para proveer el modelo de cuidado integral de salud por ciclo de vida, si es que así lo queremos denominar. Hemos escogido un poco este nombre porque es el modelo que está optando el Ministerio de Salud para generar el modelo de cuidado. Y, o sea, mucho de lo que hemos hablado ahora es que para generar un cuidado integral o un modelo de cuidado integral en el servicio sanitario, este debe estar nutrido de los atributos de la atención primaria, ¿no?
el primer contacto, con equipos de atención primaria accesibles, la longitudinalidad, esa relación de confianza en el tiempo, que muchas veces es el factor clave para que los cuidados integrales se den. Diría que es de los atributos más importantes. La integralidad que se nutre de esos, que es la respuesta a las necesidades y que por lo tanto no va a existir un solo modelo, sino probablemente varios modelos que se van a ir adaptando a las realidades locales, regionales, y la coordinación que está yendo ahora de la mano del flujo de la información, de generar que los niveles conversen y haya un acompañamiento del paciente en muchos de los problemas que tenga y que tengan que ser resueltos. Entonces, este modelo de cuidado que debería ser centrado en la persona, la familia, con énfasis en promoción y prevención, el que se haga gestión territorial, en el que se vean los determinantes sociales, en el que el financiamiento esté orientado principalmente al primer nivel de atención y en el que haya participación social, se nutre de una atención primaria fuerte con sus 4 atributos desarrollados, ¿no? Las redes integradas de salud, que es, digamos, el modelo organizacional que está apostando el gobierno peruano para ordenar el primer nivel, con sus 4 dimensiones, la gestión, la prestación, la gobernanza y el financiamiento, deberían también estas dimensiones ser organizadas mirando estos atributos de la atención primaria, ¿no? Entonces, la gestión debería ayudarnos a que haya recursos suficientes en el lugar apropiado, tecnología que facilite el cuidado, una gerencia eficiente orientada a los resultados, medicamentos y exámenes de laboratorio disponibles. Si no, no va a ser posible este modelo de cuidado. Aunque nos centremos en prevención y promoción, siempre van a haber personas con necesidades de salud que requieran una dotación adecuada de insumos para el manejo de los problemas de salud que tienen, ¿no? La prestación orientada al curso de vida, o sea, con insumos para poder atender las necesidades de cada persona de acuerdo al momento especial de la vida en el que se encuentra y a las necesidades que tenga, pero viendo siempre el contexto de la persona dentro de una familia y dentro de una comunidad. La gestión territorial como modelo para mirar cómo nos organizamos en comunidad y con las autoridades, que deberían tener un plan de salud para el territorio y una participación ciudadana. Y finalmente el financiamiento, ¿no? Que digamos, muchos estudios dicen que este financiamiento adecuado es una base para generar los resultados sanitarios que necesitamos. No podemos pensar en cómo hacer un sistema sanitario que dé cuidado integral si no hay un financiamiento adecuado para el primer nivel de atención, ¿no? Y este financiamiento pasa por disponer que los recursos públicos se destinen no solo a salud en general, que los estudios dicen que un 6% debería estar destinado a salud, sino al primer nivel de atención, ¿no? Tendríamos que preguntarnos cuánto es el equilibrio para el país de disponer de insumos de los recursos en salud solo para el primer nivel de atención, ¿no? Entonces creo que esto abre un poco la discusión de cómo pensamos ese modelo. Diría que nuestra discusión está un poco más centrada en qué insumos se necesitan para que se dé ese modelo de cuidado integral. Seguramente que hay muchas cosas más por discutir. Vamos a tener esperamos periódicamente algunas de estas conversaciones para discutir sobre esto. Y entonces paso un poco a Luis Laposta para que pueda cerrar, despedirse, y cerramos la sesión con eso. Sí, gracias, Sofía. Bueno, en toda la historia de la construcción del sistema sanitario que tenemos en España ha habido muchos momentos de desaliento, ¿no? de desánimo, porque hay dificultades, porque las debilidades están ahí presentes, porque la mirada de los otros es siempre por encima del hombro. Y quizá no hemos hablado pues, de algo que tiene que ver mucho con las emociones y que hemos sentido todos, y seguro que muchos de ustedes también, que están con el ánimo de construir
algo a futuro y se encuentran pues, también con esas dificultades, ¿no? Que es que a veces nuestro peor enemigo somos nosotros mismos, ¿no? Es decir, el instalarnos en el lamento, ¿no? Y hacemos a veces del lamento una zona de confort. Amplia es la literatura y los blogs que circulan por ahí lamentándonos de la atención primaria, de que esto no tiene solución, de que no tiene salida, a pesar de todos los argumentos que hay. Y el problema de instalarnos en el lamento como zona de confort tiene una consecuencia, que es la parálisis, ¿no? Y he de decirles que la parálisis, una situación de parálisis sería absolutamente infiel a los principios de la atención primaria, que es todo lo contrario, ¿no? Que es dinamismo, que es servicio y que es compromiso en el contexto que hemos estado hablando. Por tanto, que sepan que podemos pasar por eso, pero que no lo hagamos nuestra zona de confort, sino todo lo contrario, ¿no? Agradecerles este rato que hemos pasado juntos y espero poder verles, algunos de ustedes, cuando tenga oportunidad de participar en la nueva edición de la maestría que está poniendo en marcha la Universidad Cayetano Heredia y Sofía Cuba. Muchísimas gracias. Bien, entonces nos despedimos, agradecemos a Luis por estar con nosotros en este momento, este espacio generado por la Escuela de Posgrado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y los invitamos a participar en los siguientes eventos que tengamos y a inscribirse en la Maestría de Medicina Familiar y Atención Primaria, que va a empezar su 7ª edición. Las inscripciones son hasta agosto. Este y otros temas son los que se tratan para las personas que estén interesadas en participar en la siguiente edición de la maestría. Les agradecemos mucho su participación y estamos en contacto. Buenas tardes.